Esta no es solo una historia de superación, es un golpe al alma para quien cree que el estatus cura el vacío. Si alguna vez te has sentido invisible, si has querido desaparecer, o si estás esperando una señal para no rendirte, tal vez este video sea esa señal. Y cuidado, podrías salir de aquí creyendo otra vez en el amor verdadero, porque cuando todo parece perdido, es justo ahí donde se esconde el nuevo comienzo. ¿Te has dado cuenta de que, a veces, quien más sonríe por fuera es quien más grita por dentro? Este hombre era admirado, aplaudido, envidiado, pero pocos sabían que detrás del traje impecable y del éxito aparente vivía un hombre roto, solo, agotado, a punto de rendirse. Y lo que lo salvó no fue un terapeuta famoso, ni una gran inversión. Fue una mujer sencilla, invisible para el mundo en el que él se movía, que le ofreció escucha, cuidado y algo aún más raro, acogida sin juicio. Esta no es solo una historia de superación, es un golpe al alma para quien cree que el estatus cura el vacío. Es sobre lo que pasa cuando la vida te arranca todo lo superficial, para darte lo que realmente importa, generosidad y humildad. Prepárate para sumergirte en una historia real, conmovedora, y descubrir cómo un gesto humilde puede provocar un milagro. Un milagro que no viene con luces ni escenario, sino con miradas, silencio y flores. A los ojos del mundo, él era el retrato del éxito. Reloj importado, auto blindado, reuniones con cifras que muchos ni se atreven a soñar. Pero por dentro había un agujero oscuro, donde antes vivía el brillo de sus ojos. Ese hombre caminaba entre aplausos, pero se sentía más invisible que un mendigo sin nombre. Era un traje caro, sí, pero rasgado por dentro, donde solo él sabía que el dolor se había instalado. Ante los demás sonreía, automático, ensayado, un teatro de presencia que escondía la tristeza de quien ya no se reconocía en el espejo. No recordaba la última vez que sintió empatía por sí mismo, ni el gusto de una conversación sin agenda. El lujo se volvió jaula, y la soledad carcelera. Dormía en sábanas finas, pero con el corazón herido por el silencio, y por dentro deseaba simplemente desaparecer. No lloraba en público, claro. Hombres como él habían aprendido que la humillación era debilidad y que pedir ayuda en esa situación podría arruinar su imagen de hombre fuerte. Pero lo que nadie veía era que su alma pedía acogida en silencio. Gritaba por pertenencia donde solo había números y metas. Era extraño. Lo tenía todo, pero se sentía solo. Y fue justo en ese vacío donde algo o alguien comenzó a acercarse, como un milagro. Sentado en un banco de la plaza, apenas notaba el movimiento a su alrededor. Estaba ahí, como quien espera algo sin saber qué. Fue entonces cuando ella llegó y se sentó a su lado, sencilla, con ropa gastada y ojos que conocían el peso de la vida. Traía una sonrisa tímida y una canasta de bombones. Pensó que era una escena más, pero esa mujer tenía una presencia que no se explicaba, solo se sentía. Le ofreció un bombón, pero no fue el dulce lo que realmente le llamó la atención. Fue la forma en que lo miraba, sin prisa, sin interés. Y en ese instante sintió algo que hacía años no visitaba su alma: cuidado. No había interés, ni público, ni estatus. Solo dos seres humanos compartiendo el mismo espacio con respeto y escucha. Y eso, por increíble que parezca, empezó a tener sentido. Hablar de lo que uno siente por dentro. Durante esa conversación sin pretensiones, se rió. Una risa torpe, desacostumbrada, casi olvidada. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba tan solo. No sabía quién era ella, ni de dónde venía, pero algo en esa mujer le hacía sentir que aún había esperanza. Un encuentro que parecía casual, pero que tenía todas las señales de ser un milagro disfrazado.
En las noches siguientes volvió a esa plaza como quien busca un refugio secreto. Se sentaba en el mismo banco, esperando que ella apareciera, y siempre aparecía, como si supiera que él la necesitaba. Poco a poco, entre café y palabras, empezó a hablar. No de negocios, sino de heridas. El divorcio inesperado, la hija distante, el sentido de la vida que se le escapó. Y al contar sus dolores, sintió algo distinto. Estaba siendo escuchado. Ella, con su forma serena, no lo interrumpía. En cambio, compartía sus propias historias. ¿Y qué historias? Luchas de una madre soltera, noches en vela, trabajos que apenas pagaban el alquiler, pero que nunca le robaron la fe. Él se veía reflejado en ella de una forma inesperada. Aunque no tuviera títulos ni una cuenta bancaria llena, ella cargaba una fuerza silenciosa, una sabiduría que solo se aprende sobreviviendo. Y eso lo enfrentó con una verdad. Quizás el verdadero reconocimiento no está en los títulos, sino en quien sigue en pie después de la tormenta. Empezó a escuchar más que a hablar. Cada relato de ella era un espejo invertido. Ella tenía poco, pero rebosaba fe y sentido, y eso lo conmovía más que cualquier conferencia motivacional. Lo que comenzó como un desahogo se volvió aprendizaje, y así, entre charlas simples y miradas sinceras, algo comenzó a cambiar dentro de él. No era visible, pero era real, como un milagro que comienza con un susurro y termina en transformación. En esa plaza sin lujos encontró lo que los consultorios caros nunca le ofrecieron: acogida. Conversaciones sencillas sobre la infancia, los miedos, los recuerdos, sin guión, pero llenas de cura. ¿Alguna vez pensaste en cómo tu infancia influye en tu comportamiento adulto? Ella lo escuchaba con atención rara, como quien entiende que el silencio también es un abrazo. Y cuando la hija de ella, con las manos sucias de crayón, lo llamó tío, él recordó al sobrino que no veía hacía años por culpa de su rutina que no dejaba espacio para visitar a su hermana. Fue como entender que el vacío que sentía venía de una vida centrada solo en el dinero. La pequeña le entregó un dibujo, una flor chueca, coloreada con valentía infantil, y en el centro su nombre escrito con letras torpes. Él sostuvo ese papel como un trofeo, pero un trofeo de afecto, no de logros. Aquella niña no lo veía como CEO, no sabía de riquezas ni títulos, solo veía un rostro que sonreía con un cariño sincero, y en ese instante sintió lo que es ser visto de verdad, no con filtros, con gratitud. Cada día volvía distinto. No por necesidad de hablar, sino por la alegría de escuchar. Escuchar las historias de esa mujer y su hija era como reaprender a vivir, como recordar lo que es tener un hogar, aunque sea en un banco de plaza. Y en el fondo lo sabía. Eso estaba sanando partes que ni él sabía que necesitaban curación. Era como si el amor verdadero, el que no exige nada a cambio, estuviera regando las grietas de su alma. Y eso recién empezaba. Llegó el día en que ya no pudo esconderse. Se quitó la máscara y confesó: no soy solo un hombre perdido en la plaza. Soy el hombre que lo perdió todo, incluso teniéndolo todo. Ella lo miró con la misma calma de siempre y le dijo: ya lo sabía. Eso lo desarmó más que cualquier escándalo, porque no hubo juicio, solo presencia. Quise conocerte como persona, no por tu posición, dijo. Una frase simple, pero que atravesó su corazón como una flecha. La mayoría se acercaba a él por interés o conveniencia, pero ella lo veía en su dolor, en su soledad, en su silencio. Y quizás eso era el verdadero amor, el que nace en la verdad, no en la vanidad. Después de esa conversación, reflexionó mucho. Entendió que nunca había tenido una relación así, alguien que lo acogiera incluso cuando no estaba bien,
que el verdadero reconocimiento no venía del mundo, sino de quien te ama a pesar de tus errores, y eso le dio valentía para enfrentar lo que vendría. Después de tanto evitar a sus propios fantasmas, se armó de valor y llamó a su hija. No contestó, pero insistió. Al día siguiente fue a su escuela. La esperó afuera, con el corazón acelerado como quien lucha una batalla invisible. Cuando ella salió y lo vio, el tiempo se detuvo. Había dolor, sí, pero también una chispa de esperanza, y eso fue un milagro. Con el apoyo de aquella mujer, comenzó a poner orden en su vida. Visitó a sus antiguos socios, pidió disculpas, enfrentó deudas y errores. Por primera vez no usaba el traje como escudo. Estaba roto por dentro, pero listo para reconstruir. Ella y su hija se convirtieron en su base emocional. Y poco a poco también reconstruyó la empresa, pero con otra visión, menos lucro, más pertenencia. Cada paso era un acto de redención. No fue fácil. A veces la voz de la desesperanza susurraba, pero ella le recordaba, ya no estás solo. Y él lo creía. Comenzó a contratar a personas invisibles para el mercado, a escuchar más. Su historia ahora inspiraba a otros a no ignorar lo importante. Ese hombre, antes frío e intocable, ahora sonreía con humildad. La boda fue sencilla. Nada de lujos ni celebridades. En el patio de su casa, con flores recogidas a mano y luces como luciérnagas. Pero había algo que el dinero no puede comprar. Presencia verdadera, miradas sinceras, abrazos que curan. Por primera vez no estaba en un evento, sino en un hogar. Su hija y la hija de ella se hicieron hermanas sin compartir sangre. Solo afecto. Las risas llenaban la casa como música. Y los domingos olían a pastel y café. Él, que antes se refugiaba en contratos, ahora prefería juegos de mesa y picnics. La niña, que lo llamaba tío, ahora le decía papá del corazón. Y eso valía más que cualquier éxito profesional. La tristeza ya no era huésped fija, y la alegría había vuelto. El último domingo, sentados sobre una manta a cuadros, la niña le entregó otro dibujo. Otra flor, más colorida, más confiada. Y debajo, una frase. Ahora sonríes de verdad, porque tienes fe en lo mejor de la vida. Él la leyó en silencio y dejó caer una lágrima, no de dolor, sino de gratitud. No era solo una nueva vida, era una vida con cuidado, acogida y un sentido que jamás encontró en los fríos pasillos del éxito. Y ahí, con las manos sucias de pintura y el corazón limpio de heridas, supo, había vuelto a casa. ¿Y tú, después de ver esta transformación, qué vas a hacer con esta historia? ¿Dejarás que la tristeza gane o vas a buscar tu propio milagro? ¿Cuántas veces nos sentimos invisibles, sin esperanza, y no notamos que la ayuda puede estar más cerca de lo que creemos? ¿Qué tal si hoy empiezas a ofrecer cuidado genuino, practicar la generosidad y abrir espacio para la acogida real? Recuerda, nadie es una isla. El amor verdadero nace en el encuentro, en la presencia, en ver al otro de verdad. Te desafío a mirar a tu alrededor y preguntarte, ¿quién necesita mi escucha? ¿Quién vive esa soledad silenciosa? ¿Cómo puedo ser el cambio que transforma una vida, incluso la mía? Si esta historia tocó tu corazón, déjamelo saber en los comentarios. Comparte tu experiencia y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más historias que inspiren tu alma. Porque la vida, al final, se trata de estos encuentros inesperados, de esos pequeños gestos que lo cambian todo. No dejes para mañana el comienzo que puedes hacer hoy.